El momento angular tiene muchas aplicaciones en la física y en muchos de los diferentes campos que hay, y va desde astrofísica hasta igual sistemas de partículas subatómicas, incluso con la parte de la cuantización de momento angular. Eh, y también a nivel macro, digamos, en nuestro mundo, también se ven los efectos del momento angular se ponen, son muy, muy interesantes, ¿verdad? Experimentarlos, como les decía antes. Es uno de esos temas que a veces nos cuesta por esa forma poco intuitiva que tiene de comportarse, pero que cuando lo logremos entender y lo logramos ver, se nos va a simplificar muchas las cosas. Les admito que más de uno de estos conceptos, a veces uno los tiene que volver a repasar como para decir, ¿cómo era que funcionaba esto? Por ejemplo, ¿cómo es que funciona el momento angular en una bicicleta? Porque es que yo no me caigo de la bicicleta. Eso es un tema que es sumamente interesante y que a veces a uno no le queda muy claro. Y como físico, son una de esas cosas que uno debería comprender, ¿verdad? Porque entre más rápido voy yo en una bicicleta, es menos probable que me caiga. Porque si yo me suelto de manos y voy en bicicleta, uno no se cae? Ahora, el tema de la bicicleta es súper complejo, no es tan sencillo como explicarlo como momento angular y ya está. El tema de la bicicleta hay un montón de cosas que tienen que ver con la alineación de la llanta, el centro de masa de la bicicleta que se acomoda justamente detrás, de hecho la forma que tiene el marco hace que el centro de masa se acomode justo detrás de donde se ubica el, la manivela de la llanta y eso le da una mayor estabilidad. Hay un montón de cosas ahí presentes, pero bueno. Sí, Andrés. No, que digamos, una de las cosas que se me dejó medio loco fue cuando estuve en la feria vocacional de 2020, pues cuando entrar a la U y me enseñaron el experimento los de física de eso que ponen a una persona en una silla de estas que rueda y ponen y ponen a rodar en las manos de él una llanta. O sea, Sí, el hecho de que como ponga la llanta, o sea, el hecho de si se mueve o no, o sea, es que es muy poco intuitivo porque, o sea, yo siento que no está nada, o sea, nada que ver, no tiene que ver, no está conectada la llanta con el movimiento de eso. Entonces, muy claro, loco. Me es encantaría loquísimo. entender eso, la verdad. Es loquísimo, es muy, muy loco, pero piénselo de manera lineal. ¿Qué tiene que ver? Imagínese que usted está en el espacio, usted tiene una piedra y usted lanza la piedra y ¿por qué usted tiene una velocidad de retroceso? O bueno, inclusive no piense en la piedra. Un ejemplo, hagamos un ejemplo mental. Y si lo pueden hacer ahí en casa con algún hermano o papá o el que sea que esté ahí a la par. Si tienen dos sillas de oficina, estas que ruedan, que les permita rodar y con poca fricción, ojalá, se coloca uno al frente del otro. Y si usted, el que están así, ustedes empujan al que está en la otra silla, ¿qué creen ustedes que va a ocurrir? Ocurrirá que la otra persona sale con una cierta velocidad, ocurrirá que ustedes salen con una cierta velocidad para atrás, o ocurrirá que los dos salen con cierta velocidad, ambos hacia atrás. Con Creo cierta que los velocidad, dos. ambos. ¿Cómo? Perdón. La Bueno, última. yo creo que con cierta velocidad, ambos. Ambos. Así es ambos, ¿verdad? Y la razón de esto es conservación del momento lineal, ¿verdad? Tiene que ver con la conservación del momento lineal. El centro de masa del sistema, que es las dos personas, las sillas, etcétera, todo lo que incluye ahí, el centro de masa se tiene que mantener estático, ¿verdad? Como lo vimos en el ejemplo del bote. El centro de masa se tiene que mantener en el mismo lugar. Entonces, cuando ustedes empujan a la otra silla, claramente el que tenga más masa se va a mover menos o menos rápido que el que tenga menos masa, pero los dos se van a mover de manera que el centro de masa del sistema se quede en el mismo lugar, que está en algún punto en medio de ustedes dos. Y eso es lo que ocurre también en momento angular. Es una conservación del momento. Ya vamos a llegar a eso y por qué. Pero lo que ocurre en ese experimento que decía Andrés es justamente eso. A ustedes les dan una llanta de bicicleta, se las dan así, se las dan vertical, digamos que ustedes la pueden agarrar así, la llanta está girando en este sentido, y en el momento en que ustedes la doblan así o así, primero van a sentir un montón de fuerza en la mano, eso es porque hay un torque presente, y cuando la llegan a poner así horizontal, entonces si la rueda está girando en este sentido,
por conservación del momento lineal, ustedes empiezan a girar en este otro sentido. O viceversa, si estuviera girando para acá, ustedes empiezan a girar por el otro lado. Y es conservación del momento. ¿Por qué? Porque el sistema, inicialmente, cuando ustedes estaban con la llanta así, el sistema no estaba girando, ¿verdad? Ustedes estaban quietos. Por lo tanto, la velocidad angular inicial del sistema es 0. Cuando ustedes le dan vuelta, ¿qué es lo que ocurre? El momento angular se tiene que conservar. Entonces, si la rueda está girando en este sentido, ustedes tienen que girar en el otro sentido para compensar y que el momento angular se mantenga constante. Vamos a llegar a eso. Y es súper apasionante. Bueno, de nuevo, para mí es súper apasionante ver todo esto. A mí me encanta. Y ojalá les pueda transmitir eso a ustedes y ojalá lo puedan entender. Vamos a ver. Les voy a compartir pantalla. Vamos a OneNote. Ok, ¿qué es el momento angular? El momento angular es una cantidad física que aparece producto de la dinámica angular y se define literalmente, o sea, no hay mucho más que decir que definimos el momento angular como una letra L y es igual a R cruz P, donde P es el momento lineal. Ahora, un segundo. Voy a entrar aquí. Perdón. ¿Esto qué es lo que está ocurriendo? Tenemos un origen o un punto fijo de donde vamos a medir ese momento angular. Este es mi origen, digámoslo así. Y vamos a tener una partícula que tiene un momento lineal. Esta partícula va a tener un momento lineal P. Este momento lineal, estamos hablando de un momento lineal instantáneo. Y este momento, podría definirse P, lo podemos definir como la masa por la velocidad. Y esta velocidad, de nuevo, insisto, puede ser una velocidad tangencial, por ejemplo, en el caso de que estuviéramos en el caso de una partícula que está dando vueltas, por ejemplo, que esté alrededor del punto P, está dando vueltas, algo así. Inclusive no tiene que ser una trayectoria cerrada, puede ser algo abierto o puede ser una elipse, puede ser cualquier cosa. Inclusive no tiene por qué ser una trayectoria cerrada. Vean que la definición de momento angular habla solamente del momento lineal. Entonces podemos estar perfectamente hablando de una partícula que se mueve en línea recta. Y a pesar de que se mueve en línea recta, tiene un momento angular con respecto al punto O. Porque potencialmente, eventualmente podría dar una vuelta. Pero bueno, el momento angular en sí se define a partir de donde se encuentre el origen y se define a partir de del momento lineal. Ahora, hay diferentes circunstancias y ya vamos a llegar a eso, de qué es lo que puede ocurrir cuando da vueltas o cuando no está dando vueltas o cuando está haciendo un spin, por ejemplo, o cuando está rotando sobre sí mismo. Vean que momento angular lo podemos, la magnitud de ese momento angular, magnitud va a ser igual a RP por el seno del ángulo entre R y P. Aquí no dibujé el vector R. El vector R es ese vector que va desde el origen hacia donde está la partícula, instantánea, en el instante, ¿verdad? En un instante específico. Entonces vean que en este caso, el ángulo R, el ángulo zeta va a ser ese ángulo que va desde R hasta P. Esto va a ser zeta en este caso. ¿De acuerdo? Vean que tiene unidades de metros por kilogramos, metros por segundo. O sea, que esto es igual a kilogramos, metros cuadrados sobre segundo. Porque recordemos que P es igual a
masa por velocidad. Entonces, aquí esto lo podemos ver como R cruz M V, de esta forma. Ahora, vamos a ver diferentes casos de qué es lo que puede estar ocurriendo con un objeto con momento angular. Primero, voy a empezar tal vez con el movimiento de un objeto que va en movimiento lineal. Vean que vean que es muy interesante porque dice que depende tanto de la posición del momento, o sea, la velocidad a final de cuentas, y del ángulo entre ellos. Vean que si el objeto se mueve en línea recta desde menos infinito hasta infinito, vean que el radio obviamente va a variar desde menos infinito hasta infinito. P, vamos a decir que es constante. Vamos a tener siempre la misma masa y la misma velocidad en todo momento. Y el ángulo va a ir desde 180 a 0, ¿verdad? Porque en el infinito el ángulo va a ser casi 180 y en el más infinito va a ser casi 0. Entonces, parece un poco extraño pensar en el momento angular de un objeto que va en línea recta, pero lo que podemos verlo de otra manera. Imagínense esta línea que está aquí, que se parece mucho al brazo de palanca. Le voy a poner el R perpendicular al movimiento, y vean que este R perpendicular va a ser igual a R por el seno de zeta. ¿Cómo lo podemos ver? Vamos a ver, si lo acomodamos como, espérense para ver, este va a ser el complementario, es que aquí me queda, digamos, el seno del ángulo que queda aquí, el seno del ángulo que queda aquí es igual al seno de zeta, porque recuerden que la función de seno es positiva en el primero y es positiva en el segundo, con un valor máximo, un valor de 1 en 90. Entonces, es equivalente el seno de este ángulo zeta que está acá como el seno del ángulo que aparecería aquí, que le podemos llamar phi. Entonces, esto es igual a R seno de phi. Dan exactamente lo mismo. El seno de zeta es igual al seno de phi. Entonces, vean que esta distancia que está aquí, esta distancia perpendicular a R, es siempre constante. Esto siempre va a ser constante. No importa que esté en el menos infinito, que esté en el más infinito. Entonces, L, R seno de zeta por P es constante para un movimiento lineal. Existe, no significa que sea 0, a pesar de que se está moviendo en línea recta, a pesar de que no tiene movimiento circular, que es como muy intuitivo, lo que uno dice, si tiene momento angular es porque está rotando de alguna forma. No necesariamente. Puede ir en línea recta. Lo que sucede es que si va en línea recta, su momento angular es constante. Eso es todo. Pero existe, no es 0. ¿De acuerdo? Eso es bastante importante. Ahora, sí, Andrés. Porque es constante, o sea, quiere decir, el ángulo va cambiando, ¿no? Y el R también, ¿no? Sí, pero R seno de zeta no cambia. Vea que se está moviendo en línea recta, ¿verdad? Se mueve en línea recta. Si yo tiro aquí esta otra línea de acá, vea que el R perpendicular sigue siendo el mismo. Es este que está acá. Ok. Ajá. Ese nunca cambia. Usted lo puede mandar al infinito, que va a ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque cuando R se hace muy grande, el phi se hace muy pequeño. Y entonces hace, al final de cuentas, que se mantenga constante siempre. Ajá. Ok. Y es interesante, ¿verdad? Que funcione así. De nuevo,
De esas cosas que son poco intuitivas y aquí lo vamos a encontrar muchas veces. Ahora vamos a justificar a qué se debe de que cuando se está en movimiento lineal se mantenga constante. Vean, vamos a agarrar esto que está acá y lo voy a derivar a ambos lados. Entonces voy a decir que de L, lo voy a derivar con respecto al tiempo, de L dt va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de R cruz MV. Vean que esto es un producto, entonces tengo que derivar ambas cosas. La primera sería la primera derivada por la segunda sin derivar y etcétera, así sucesivamente. Entonces me quedaría de R dt cruz M V más R cruz M de V dt. Entonces, de aquí esto me va a quedar. Aquí vean que me queda V, que es la derivada de la posición con respecto al tiempo, cruz MV, más R cruz F. ¿Por qué? Porque vean que aquí me queda la derivada la derivada de la velocidad, que es la aceleración, entonces me queda M por A, y esto sería básicamente la fuerza. Entonces aquí me queda R cruz F. Y esto que está acá, M cruz MV, esta de acá primera, va a ser 0. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el producto cruz entre dos vectores que van en la misma dirección, entre el mismo vector, de hecho. Entonces, el ángulo que hay entre ellos es 0, por lo tanto aquí esto se me cancela. Y básicamente me queda esto. Entonces, vean que la derivada del momento angular es igual a R cruz F, que es igual a un torque. Cuando estamos en un movimiento lineal, significa que no existe ningún torque sobre la partícula, ¿verdad? Si hubiera algún torque sobre la partícula con respecto a este eje, implicaría que esto va a empezar a girar. Pero como no existe ningún torque, como no hay ninguna fuerza que me produzca una aceleración angular, entonces el objeto se mantiene en línea recta y entonces eso implicaría para un objeto con movimiento lineal, el torque es igual a 0 y por lo tanto de L de T es igual a 0 y esto es la conservación del momento angular. Después vamos a volver a verlo otra vez con más. Profe, una pregunta. Sí. Ahí más arriba usted escribió una N. ¿Qué era eso? Una N. M. Antes de eso, N cruz MV. Era R. Esto es R, la más arriba. R, todas son R's. Esto es una R. No sé cuál se refería. Es que ahí más abajo. Aquí. No, aún más abajo. Ah, perdón, aquí más abajo. Ahí donde usted Esta. como que lo tachó y puso. Ajá. Esto es una V. Ah, ok. Lo que yo tenía era ok. la derivada de la posición con respecto al tiempo, que es la velocidad. Ah, ok, gracias. Sí, no hay problema. Entonces, vean que si no hay torques presentes, la conservación de momento, se le tiene que dar la conservación del momento angular, significa que L
es igual a una constante. Que tiene que ver con que en un movimiento lineal, L va a ser constante, ya lo habíamos dicho acá. Entonces, en un movimiento lineal, el momento angular es constante. Y queda demostrado porque no existe ningún torque presente. Ahora bien, ¿qué ocurre? Otro caso. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en un movimiento circular? Movimiento circular. ¿No sería que en este caso va asociado a la aceleración angular? Ajá. Sí. Va a existir. O sea que en este caso el momento angular está asociado al ángulo que se forma, por ejemplo, entre el radio y el punto en específico en donde está el objeto. Ajá, muy bien. Ujú. Entonces, vean que si tenemos aquí un objeto, como dice Christopher, aquí tenemos un radio R. Si tenemos un movimiento circular, vean que aquí vamos a tener una velocidad tangencial. Una velocidad tangencial, que el ángulo entre ellos también va a ser siempre 90 grados. Y entonces me va a quedar que L va a ser igual a, bueno, que es igual a R cruz, cruz P. En este caso le voy a poner M, la velocidad tangencial. Entre ellos siempre van a haber 90 grados, porque la velocidad tangencial es tangencial al círculo y por lo tanto 90 grados con el radio. Entonces lo podemos acomodar como R, M, V. ¿Y la aceleración angular dónde entraría, dónde entraría aquí? No, aquí estamos en momento, La aceleración angular entraría si ustedes hacen la derivada de L con respecto al tiempo. ¿Por qué? Ah, eso es. Porque, voy un segundo, Ángel, porque ahora, digamos, si yo agarro esto, y recuérdense que la velocidad tangencial yo la puedo acomodar como omega por R, de esta forma. Entonces yo puedo decir que el momento angular L va a ser igual a R al cuadrado por M por omega. Entonces lo estoy acomodando ahora con el momento angular, la velocidad angular, perdón. Sí, Ángel fue el que, perdón, ¿quién era el que? Sí, Sí. fui yo. ¿Por qué ahí puso en el segundo L, por qué puso R solo como magnitud? No, sí, sí, es solo como magnitud. La que no tiene que ir como magnitud es esta. Y tampoco tiene como magnitud. Porque Ok. lo que estoy haciendo es aplicar lo de R por MV por el seno. Ok, sí. El seno de 90, Sí, sí. que esto es 1. Todos eran magnitudes nada más, escalares. No, más bien, gracias a vos por la corrección. Entonces, vean que uno puede acomodar aquí esto también de esta forma. Y vean que lo puedo acomodar también como momento, como vectorial, pensando también en que el momento, la velocidad angular tiene una dirección. Tal vez esto no lo hemos hablado en ningún momento antes, pero la dirección de el momento angular también se saca a partir de la ley de la mano derecha, de la velocidad angular, perdón, de la velocidad angular. También sale a partir de la ley de la mano derecha. De hecho, por lo general, como uno tiene siempre un movimiento circular, entonces la velocidad tangencial y el radio siempre están a 90 grados. Pero uno también lo puede acomodar como V tangencial es igual a omega cruz R. Lo que pasa es que uno lo ve nada más así, a omega R, porque el seno siempre es seno de 90 en un movimiento circular. Entonces, uno por lo general siempre lo ve así, pero formalmente es un producto cruz.
y la dirección de la velocidad angular es en la tercera dimensión. En este caso, si estamos en un movimiento en 2 dimensiones circular, entonces aquí tengo R, la velocidad tangencial que va en esta dirección, y entonces el momento angular queda hacia el otro lado. Perdón, lo estoy diciendo mal. Omega, omega va para acá, entonces me queda omega, omega por R, ajá, así. R cruz omega. Sí, perdón, es R cruz omega. Lo puse mal. La dirección importa. Aquí es R. Voy un segundo. Y V. Ah, no, sí está bien. V cruz R. A uno le queda el omega que iría hacia afuera de la pantalla, el R que va hacia arriba, digamos, y el V que quedaría como hacia la derecha. Perdón, hacia la izquierda. Entonces, lo que sí es lo que quiero que entiendan de esto es que la omega tiene una dirección que va hacia adentro o hacia afuera de la hoja. Dicho esto, en un movimiento circular, el momento angular y la velocidad angular del objeto que está girando tienen la misma dirección. En este caso, ambos, el momento angular, la velocidad tangencial va en este sentido envolvente, digamos de estos 4 dedos, y me queda una velocidad angular hacia afuera de la pantalla y un momento angular que también va hacia afuera de la pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, vean que el movimiento que va llevando la partícula es así, y por lo tanto, tanto el momento angular, vean que mi dedo está aquí atrás, el momento angular y la velocidad angular van en esta dirección. Si lo vieran así ustedes, digamos, como lo ven en la hoja, ustedes lo hacen así y queda hacia afuera. Vean que también está relacionado con que va en la dirección contraria a las manecillas del reloj, y por tanto es positivo. Si fuera en la otra dirección, entonces vamos a tener valores negativos. Ahora, hay que tomar siempre en cuenta que depende mucho de dónde se encuentre este origen, porque no en todo movimiento circular vamos a tener eso de que el momento y la velocidad angular tienen la misma dirección. Por ejemplo, un movimiento circular con O más abajo, pongámoslo así, o no sé cómo llamarlo, con O no en el centro del círculo. O sea, pensemos en un cono. Si en este caso yo tengo una situación así, aquí está mi origen, este es el O, y tengo un objeto que está dando vueltas circularmente, sí, pero a una, llamémoslo a una altura H. Entonces vean que el R, en estos casos, el R se define siempre desde O. Este sería mi R. La velocidad tangencial, voy a poner aquí el R, la velocidad tangencial va en el sentido circular, hacia adentro, digámoslo aquí en este caso. Entonces, para este sistema, si yo tengo R cruz V, vean que la V va como hacia adentro de la pantalla, el momento angular me queda, bueno, aquí R cruz V, el momento angular me queda aproximadamente, voy a utilizar este color, me va a quedar como por acá. R cruz V, sí, me queda como así. Entonces me queda para arriba. Me queda para arriba en el plano XY, pero no me, vean que V va en el plano XZ. Vamos a ver si esto es X, esto es Y, y digamos que esto va a ser Z. Así, no. Esto es Z, X. Voy a acomodarlo para que me quede bien las direcciones. Si ese es Z, aquí tengo X y aquí tengo Y. Entonces, el círculo se da aquí arriba en el plano XY. Vean que la velocidad tangencial está dentro del plano XY.
el momento angular, este valor verde que está acá, este vector verde, me está quedando en el plano YZ. Va a quedar en el plano YZ. Esta V va como hacia adentro, ¿verdad? Y lo interesante es, por ejemplo, si pensamos que el objeto da toda la vuelta, en este lugar por aquí, tenemos una velocidad tangencial que va hacia afuera. El momento angular queda en la otra dirección. Esto va a ser L. Esto va a ser L, este va a llamar L1 y este es L2. Entonces vean que en este caso, bueno, y si revisamos el omega, vean que el omega sí va a ir en esta dirección. ¿Por qué? Porque de nuevo uno dice, bueno, la velocidad tangencial va en este movimiento, entonces omega me queda en la dirección Z. Entonces omega sí va en la dirección Z, pero el momento angular va a ir cambiando y va a ir moviéndose ahí como si fuera en un círculo, conforme la partícula dando vueltas, el momento angular también va a ir cambiando, lo cual lo hace bastante interesante, ¿verdad? Eso porque mi origen está por aquí abajo. Entonces tengan en cuenta también que la dirección del momento angular depende muchísimo de dónde se ubique el origen. En un movimiento circular, ya lo dijimos, en un movimiento circular con el origen en el puro centro, sí va a ir en la misma dirección de la velocidad angular. Bien, además, vean que voy a agarrar esta y me voy a ir. Profesor, del trompo. ¿Perdón? Eso es lo del trompo. Ahorita llegamos al trompo, más adelante, todavía no he llegado al trompo, pero vamos a llegar hoy. No sé ni cómo llamar esta sección, pero bueno, sí, objetos en rotación. Profe, nada más una pregunta, ¿verdad que es cierto de que los físicos debemos tener un trompo obligatoriamente? Yo no tengo. Yo no tengo, pero hey, si quieren tenerlo, es divertido. Ok, pensemos en un objeto cualquiera, en 3 dimensiones, como lo quieran ver. Voy a dibujar algo por ahí. Pensemos en que está rotando en un eje que pasa a través de su centro de masa. Este es su centro de masa y él está rotando ahí. Si buscamos una partícula en específico de este objeto, está rotando, entonces este objeto se va a mover, o esta partícula, perdón, se va a mover circularmente alrededor del eje, va a tener una velocidad tangencial. Podemos decir que a partir del centro de masa, digamos que el centro de masa también está debería acomodarlo mejor. El centro de masa también está en el círculo, en el centro del círculo, perdón. Para que me quede más sencillo la explicación. Entonces, vean que el momento angular de esa partícula, para la partícula I, la podemos acomodar como R, I, M, I, V tangencial I en la dirección K, asumiendo que esta es la dirección Z. Y aquí, perdón, aquí un cuadro, sí, no, así está bien. Y por lo tanto uno puede decir que LI es igual a R al cuadrado M por omega I, bueno, omega, que es igual para todos los. Entonces me queda RI, omega I, omega, así. El omega es el mismo para todos, ¿verdad? Porque es velocidad angular. Vean que esto que está acá es la inercia I para una partícula que está girando. Entonces, LI es igual a I por omega. I de la partícula, ¿verdad? La inercia de la partícula. Ahora, si yo hago la sumatoria sobre todas
las partículas y sobre todo los momentos que hay, esto me va a quedar que el L total del objeto va a ser igual a la inercia del objeto I por omega, que es su rotación. Entonces, para objetos que están rotando, uno simplemente necesita la inercia rotacional y su velocidad angular. Y ahí rotan. Sí, Ángel. Profe, eso de que queda en K sería porque el objeto está rotando bueno, dando vueltas en el plano XY. Exacto, sí. ¿Y cómo sería, digamos, si estuviera dando vueltas en el plano, digamos, YZ, por así decirlo? En cualquier otro plano en el que usted le dé la gana. Ujú. Sí, ¿cómo quedaría el vector? Quedaría, bueno, quedaría el vector unitario. Siempre y cuando, vamos a ver, de nuevo, mucho cuidado con dónde está el origen, ¿verdad? En este caso yo estoy poniendo el origen en el centro de masa, lo cual me facilita mucho las cosas, pero imaginemos que el eje de rotación fuera este otro, un eje totalmente extraño, ¿verdad? Entonces eso está rotando, tienen que imaginárselo, pero es difícil. Voy a tal vez dibujarlo en otra parte, el fantasmita ese. Esto es a solicitud de Ángel, ¿verdad? Que me pidió una situación extraña. Y traté de dibujar otra vez el fantasmita ese que hice antes. Y ahora el fantasmita está girando con respecto a este otro eje que siempre igual pasa por el centro de masa. Significa que esta partícula que está acá, por ejemplo, hace un movimiento algo así. Entonces vean que el momento angular, para este caso, también va a quedar en la dirección del eje de rotación. Va a quedar por acá. Porque si ustedes ven la partícula está haciendo este movimiento o esta velocidad angular y por lo tanto me va a quedar el momento angular en la dirección del eje de rotación. Ah, ok. Entonces, digamos, si ese eje se llamara, por ejemplo, no sé, V, que haría RMI, VI por V vector. Exacto, exacto. Ah, ok, gracias. Entonces, bueno, esto es importante. Este tipo de movimientos es importante para objetos que giran y hay muchos problemas que están relacionados a esto, más que todo cuando damos la parte de conservación del momento angular. Profe, Sí, ese momento angular es un L sub T de total, ¿verdad? este que está acá es T, sí, Ok. sí, porque ya es total, digamos. Es la sumatoria de todos los LCs que existen. Profe, Eso es una T. Ahora El pensemos en objetos profe, que rotan y que orbitan. profe, Sí, en la última ecuación anterior, el I también es total. este I sería, sí, claro, este sería el I total. Sí, Ok. ese sería el I del objeto, ya, el fantasmita propiamente. Fantasmita, no sé por qué se me parece un fantasma, pero bueno. Ahora pensemos en un objeto que rota, pero que además orbita. Entonces, el ejemplo más clásico que uno puede pensar es el Sol y la Tierra, ¿verdad? Ustedes tienen aquí su origen, el Sol, y por aquí tienen un objeto que puede ser la Tierra o que puede ser cualquier otro, con su propio centro de masa por acá. Entonces, vamos a ver si me sale bien esta demostración. Este es el centro de masa. Entonces, hay una distancia R desde el origen hasta el centro de masa. Este le voy a llamar R del centro de masa. Y además, tenemos una distancia que voy a llamar acá RI desde el centro de masa hasta cualquier partícula I, ¿verdad? Entonces, si pensamos en la partícula I, entonces vamos a tener que el momento angular de la partícula I va a ser igual a R
que la R sería este vector de acá, que va desde el origen, este sería R, desde el origen hasta la partícula I, entonces sería R, le voy a llamar RI, perdón. RI, cruz MI, VI. Ahora, esto, vean que este RI lo puedo descomponer en la suma desde el R al centro de masa más la distancia. Bueno, claro, aquí le puse también RI, pero voy a corregir aquí esto. Aquí esto era, le voy a llamar RI' para que no hayan confusiones. Esto es un vector. Le voy a poner aquí la prima y este es el RI. Entonces, la distancia que hay desde el centro de masa hacia la partícula, le llamo RI'. RI'. Y además, la velocidad de la partícula esta VI la puedo también descomponer como la velocidad del centro de masa más la velocidad de rotación. Perdón, eso no es un omega, es una U lo que quiero hacer. UI. ¿Qué es la velocidad? Es la velocidad de la partícula en el marco de referencia del centro de masa. O sea, ustedes están en el centro de masa y ven la partícula lo que hace es rotar, ¿verdad? Entonces, tenemos estas dos velocidades. Si sustituimos eso aquí arriba, si metemos eso ahí, me queda que LI va a ser igual a R del centro de masa más RI' cruz, aquí en paréntesis, cruz M V del centro de masa más UI. Entonces de acá me va a quedar R del centro de masa cruz M V del centro de masa más R del centro de masa cruz M UI. A ver. Voy un segundo. Todavía no me deja moverme para la izquierda. Ok. Más RI cruz M V del centro de masa. Ahora sí. Más RI cruz M U. Es una U. UI. Ahora, esto que está acá, bueno, ahora el siguiente paso sería hacer la sumatoria sobre todas las partículas. Entonces, si yo hago la sumatoria sobre todos los LI, esto me va a quedar el L total, que sería igual a a R, centro de masa, cruz, la sumatoria de las masas por la velocidad del centro de masa, más, aquí esto sería R, centro de masa, cruz, la sumatoria de M y UI. Vean que las sumas se hacen solamente sobre los que tienen I, ¿verdad? Más solo un segundo.
Se me olvidó la prima, ¿verdad? No les he estado poniendo prima a todas las R's que están aquí. A todas las que tienen RI aquí tienen que tener una prima. Una prima. Y más, aquí me queda. Este es el segundo. Voy por el tercer valor que está aquí. Más la sumatoria de los RI cruz M y entonces sería este incluso se podría sacar al no ser vectorial. Voy un segundo. Voy a pasar esta MI al otro lado del producto cruz porque como es una constante, entonces no me afecta. Y entonces me queda la sumatoria de los MI, RI, perdón. MI, RI prima, cruz V del centro de masa. Más este último factor que está acá, que sería la sumatoria de RI prima, cruz M, U, UI, así. Entonces vean que esta sumatoria sí es sobre todo el paréntesis, ¿verdad? Porque todos tienen una I. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Vean que aquí me queda la sumatoria de los MI, nada más. Sumatoria de MI por V del centro de masa. Esto que está acá equivale a tener R del centro de masa, cruz masa total, la sumatoria de las masas, por la, o cruz la velocidad del centro de masa. Entonces, esto que tenemos acá sería el momento angular del centro de masa. Eso sería momento angular del centro de masa. Esto que está acá, la sumatoria de todos los UIs, de todas las velocidades, sí, lineales, con respecto al centro de masa, porque vean que aquí estaríamos con respecto al centro de masa. Entonces, si ustedes suman todas las velocidades con respecto al centro de masa para cada una de las partículas, esto se me va a hacer 0. Porque estamos, en este caso, estamos midiendo esas velocidades desde el centro de masa. Entonces, a la hora de sumar todas las velocidades, al final nos va a quedar 0, porque están todas rotando. Todas las UIs rotan. Entonces, ahí eso se nos hace 0 con respecto al centro de masa. Ahora, esta otra de acá me queda la sumatoria de todas las partículas, también con respecto al centro de masa. Esto que está acá es la ubicación del centro de masa propiamente. Vean que es la sumatoria de todas las masas con respecto al centro de masa. Entonces, esto también me daría la ubicación del centro de masa, que sería el centro de masa, y esto me daría al final 0. Estaríamos ubicándonos. ¿Dónde está el fantasmita? Ah, no, ya no es fantasmita, está aquí. Nos está pidiendo cuál sería esta ubicación de acá con respecto al centro de masa, que con respecto al centro de masa va a ser 0. Entonces, esa parte también se nos hace 0. Y nos queda esta última de acá, que es la sumatoria de todas las posiciones con respecto al origen. Ahora sí, vean que este es RI prima. Con respecto al origen de la rotación. Entonces, básicamente esto que está acá, lo que nos está diciendo es el momento angular del objeto que rota. Entonces, al final de cuentas, un objeto que se mueve y que rota, su L total va a estar dado por el momento angular del centro de masa más el momento angular del spin. Entonces, de nuevo,
un objeto que rota y que orbita y que rota, este de acá, centro de masa o de la órbita. Entonces, un objeto que orbita y que rota se puede dividir su momento angular en dos partes. En el momento angular de la órbita, que sería el momento angular del centro de masa, más el momento angular del spin, que sería el momento angular de rotación. Este de acá lo podríamos poner como I por omega. Y este de acá lo podemos poner como, o lo deberíamos de poner como R por la velocidad del centro de masa, por la masa total, bueno, lo que estaba aquí arriba, por la masa total, ¿no? Por el seno de 90 grados, porque entre la velocidad del centro de masa y el radio, y esta distancia hay 90 grados. Este no tiene vector. Perdón. Y esta demostración, bueno, también es muy bonita. A mí me gusta mucho porque uno puede ver efectivamente, por lo general en los cursos de ingeniería, esta parte de momento angular, uno simplemente lo ve, o el momento angular de una órbita o el momento angular de un spin, de la rotación, pero nunca se combinan las dos cosas. En este curso sí me gusta hacerlo para que todavía quede un poquito más claro de que el momento angular puede tener ambos efectos, ¿verdad? O está compuesto de ambos efectos, tanto de una órbita como de una rotación. En el fondo es traslación y rotación, perdón. Sí, traslación, sí, lo que a nivel planetario llamamos traslación y rotación. Lo correcto debería ser órbita y rotación. Porque traslación, bueno, no sé si es lo correcto, pero desde mi punto de vista, traslación implica nada más un cambio de posición, puede ser lineal o circular, pero bueno, históricamente siempre se le ha llamado traslación y no sé si estoy equivocado en decir eso, pero a mí me parece que debería ser órbita y rotación. Profe, una pregunta, ¿por qué era que la sumatoria de los MI por los RI primas daban 0? Porque Ajá. lo que estamos haciendo es, esto que está acá, es la ubicación del centro de masa, porque vea que es RI prima. Entonces, la ubicación del centro de masa con respecto a mi centro de masa propiamente, porque el RI prima, vea que se mide desde el centro de masa. Voy a hacer aquí una suma, un zoom. Vea que el RI prima se mide desde el centro de masa. Entonces, lo que teníamos ahí antes es que la sumatoria de los RI prima por M. Entonces, esto que está acá es la definición de ubicación del centro de masa, ¿verdad? Pero lo estamos haciendo desde RI prima, que sería desde el centro de masa propiamente. Entonces, esto que está acá va a ser 0, porque como lo estamos midiendo desde el centro de masa, entonces estoy sumando sobre todas las masas, sobre todas las distancias, y me va a volver a quedar aquí en el centro de masa. No sé si cada vez que lo repito, a mí me suena lógico, pero algo me dice que no está claro. Recuerden que cuando habíamos definido la ubicación del centro de masa, R del centro de masa. Es que a mí lo que me queda raro es, o sea, yo siento que esa masa de medir es justamente la partícula que está al final del vector RI. Ajá, Entonces, esta que está acá. Pero me queda raro que sea 0, o sea, verlo así. Recuerde no me queda claro. Sí, pero recuerde que usted está haciendo una suma, ¿verdad? O sea, no estoy sumando, o sea, no estoy tomando nada más RI, estoy tomando todos los posibles RI dentro de la partícula y multiplicándolas por su masa equivalente. Estoy sacando el centro de masa. Y la ubicación del centro de masa, valga la redundancia, es el centro de masa. Aquí está el centro de masa.
Entonces, al sumar sobre cada una de las masas multiplicadas por su ubicación, el resultado va a ser este punto de acá. Y con respecto al centro de masa sería 0, porque en esta suma mi origen estaría acá, Sí, en el centro de masa. en el centro de masa. Creo que Eso no- ya me quedó más claro. Ángel, Profe, ¿y eso que es cero no tiene que ver con que revisa vector? Entonces, si se dibuja un eje coordenado y se sí, cancelarían. sí, claro, se cancelarían eventualmente, todas. Profe, y me queda otra pregunta, con lo de RI por UI, creo que era, ¿por qué es que daba cero? Vamos a ver. El RI por UI, ¿a dónde estoy? El siguiente, no. MI por UI, este. Este de acá es porque, de nuevo, en este caso lo que estoy sacando son velocidades a partir de mi centro de masa. Entonces, recuerden que las U era la velocidad de cada partícula, la velocidad de cada partícula con respecto a mi centro de masa. Entonces, si yo tengo, pensemos, no pensemos en ese objeto, tengo aquí cualquier objeto, un disco, puede ser, y tenemos todas las partículas girando. Si yo sumo si sumo la velocidad de cada una de esas partículas con respecto a mi centro de masa, la velocidad lineal al final también se va a hacer 0. ¿Por qué? Porque están todas rotando en la misma dirección. Y entonces, por ejemplo, esta que está acá se me va a cancelar con la que está por aquí. Esta iría por acá con esta. Esta de acá se cancela con esta. Esta de acá se me va a cancelar con esta. Si hago las sumas lineales. Entonces, la sumatoria lineal de cada una de las partículas con respecto a mi centro de masa también va a ser 0. Ah, ok, entonces ahí no se toma, digamos, W como la velocidad de cada una. No, aquí por eso insistí que esta U era la velocidad lineal con respecto al centro de masa. Ah, ok, sí, ya ahora sí tiene sentido, gracias. Entonces, sí, es velocidad lineal, porque recuerden que es además el momento lineal, ¿verdad? Ahora, cuando trabajamos con esta otra que está aquí, esto que está aquí lo podemos acomodar como, vamos a ver, esto sí lo podemos acomodar como RI, porque vean que esta es la RI prima, ¿verdad? RI prima, MI, UI, por el seno de 90 grados, ¿verdad? Entre ellos siempre van a haber 90 grados y hago la sumatoria, sobre todo la cis. Ahora, esto es la velocidad lineal. Vamos a ver, aquí no estoy, perdón, aquí es esa, sí. Aquí no estoy sumando velocidades, aquí estoy sumando ya los momentos lineales de cada una de ellas. Y al sumar los momentos lineales, yo puedo cambiar esto por omega por R y entonces me queda que es la sumatoria de los R cuadrado y MI por omega. Y esto lo puedo acomodar como I por omega. Donde está I sería la I total. Entonces, por eso les digo, esto que está acá es el L del spin. Y este de acá es el L del centro de masa. Profe, Sí, igual, lo que explicó antes del disco, igual se puede uno imaginar como una situación de como estar en ese punto de referencia del centro del disco. O sea, uno está ahí quieto. Bueno, no quieto, realmente uno está rotando viéndose desde afuera. Pero ajá, usted exacto. adentro va a ver las partículas quietas. Exactamente. Entonces, ¿qué va a hacer? Ujú. Exactamente. Bien, hagamos un pequeño receso. Como les dije, el quiz va a quedar para el puro final, porque tengo que programarlo durante el receso. Lo voy a programar durante el receso. Entonces, apenas terminamos la clase, hacemos el quiz. ¿De acuerdo? Hagamos un receso de 5 minutos también. Entonces,
Veamos ahora, habíamos quedado en algún momento en la primera página, hablamos de que el momento angular lo podíamos ver como los torques, perdón, que el cambio de un momento angular nos iba a dar igual a al torque. Entonces voy a escribir eso de nuevo por acá y vamos a analizarlo un poquito más. De L de T es igual a el torque. Recuerden que linealmente habíamos hablado de que las fuerzas eran igual a dP de T. Entonces, vean que este es el análogo rotacional para la segunda ley de Newton. Esto que está acá es la segunda ley de Newton. Este es el análogo rotacional para la segunda ley de Newton. Y bueno, se puede ver también vectorialmente de L de T. Ahora, Profe, perdón, ¿de qué es ¿sí? esto? ¿Perdón? ¿De qué es esto, profe? ¿De qué? ¿A qué te referís con que de qué es? Sí, sí, es que me perdí en un momento de que estamos continuando. Ok. Recuerden que cuando hablamos de momento angular al inicio, si derivábamos el momento angular a ambos lados, nos quedaba que la derivada del momento angular va a ser igual a los torques. Entonces voy a continuar, voy a partir de ahí. La derivada del momento angular es igual a los torques que puedan haber sobre un objeto. Y les explicaba que esto es el análogo a el momento lineal. Perdón, al análogo a la segunda ley de Newton de manera lineal. Funciona exactamente igual. De hecho, esto se le llama la segunda ley de Newton rotacional. Ahora, pensemos en un objeto cualquiera. Dentro de este objeto hay partículas. Digamos, por ejemplo, que es un objeto que pueda tener, aquí está su centro de masa. Digamos que, por poner así una idea, que estas dos sean partículas eléctricas, una positiva y la otra negativa. Por lo tanto, pueden ejercer fuerzas entre ellas, debido a que existe la fuerza eléctrica, ¿verdad? Entonces, la de la isla positiva, siente una fuerza de atracción en este sentido, le voy a llamar fuerza eléctrica nada más, y esta otra también siente una fuerza de atracción en este sentido, fuerza eléctrica. Por tercera ley de Newton, ambas fuerzas esas que estoy mencionando ahí tienen la misma magnitud, pero en dirección contraria. ¿Cierto? Ahora, podríamos calcular cuánto es el torque que hay sobre esta y podríamos calcular cuánto es el torque que hay sobre esta otra. Y los torques van a ser exactamente igual, pero en dirección contraria. De manera que si ustedes buscan dentro de un objeto o dentro de un sistema cualquiera y hacen la sumatoria de torques internos, por tercera ley de Newton, la sumatoria de los torques internos va a ser igual a 0. Por tercera ley de Newton. Y de nuevo, esto se puede hacer el cálculo, ¿verdad? De que aquí está la RI, esta es RI o R1 y este es R2. Y si uno saca ahí el cálculo, le va a quedar que el torque producido por FE sobre R2 es el mismo que se produce sobre R1 debido a la fuerza FE. Al final de cuentas, son exactamente igual. Y cuando uno la suma vectorialmente, la sumatoria de los torques internos va a ser igual a 0. Esto es importante porque entonces esto significa que de L de T en realidad es igual únicamente a, perdón, bueno, sí podemos ponerlo así, a la sumatoria de los torques pero externos al sistema. Esto implica entonces que si ustedes tienen fuerzas aquí, F1, F2, todas estas sí son externas, F3, y todas estas contribuyen a que haya un cambio en el momento angular. Profe. Ajá. Y se les haría producto cruz con el centro de masa a esas fuerzas externas.
¿Sé qué, perdón? Se le haría el producto cruz con el centro de masa de estas fuerzas. Digamos, si usted pone el origen aquí en el centro de masa, así asumiendo que van a rotar acá, o sea, digamos que usted tenga el pivote aquí a través del centro de masa, entonces sí, usted hace, si aquí está aplicada F2, entonces aquí usted tendría R2, aquí tendría R1, allá tendría R3, etcétera. Pero usted perfectamente puede tener el pivote aquí, ¿verdad? De manera que aquí tendría R2 y aquí tendría R1, etcétera. Depende de donde usted ponga el pivote para rotarlo. Ok, ok. Bien, entonces, esto es sumamente importante porque incluso uno puede agarrar este DT, pasarlo para acá arriba e integrar ambos lados, de manera que DL va a ser igual a, bueno, la sumatoria de los torques externos, dejémoslo como sumatoria, está bien, DT. Que esto es análogo a lo que habíamos hecho también con el impulso. Entonces, esto que está acá también podemos pensarlo, si sacamos valores medios, podemos decir que el cambio en el momento angular va a ser igual al torque por un delta T, asumiendo la sumatoria de torques, asumiendo torques constantes en el tiempo, sumatoria de torques por un delta T promedio. Entonces, o el delta T en el cual se le aplican los torques. Entonces, este también es el impulso rotacional. Uno puede, este es el teorema momento-impulso. Lo que no me acuerdo es con qué letras que se define aquí. Usualmente uno lo trabaja como delta L y ya está. Bien, entonces ahora esto nos abre una nueva manera de resolver una gran cantidad de ejercicios. Pensemos en el siguiente ejercicio clásico de la polea. Imaginemos que tenemos un objeto acá. Esta es la polea. Y aquí tenemos otro objeto. Este le voy a llamar M1 y esto es M2. Y uno dice, ¿qué? ¿Cómo va a resolver esto con momento angular? ¿Qué tiene que ver el momento angular acá? Pues vean que tuanis. Recuerden que si uno hace DLDT, esto tiene que ser igual a la sumatoria de torques externos. Ahora, aquí lo importante es definir bien el sistema y entender quién es el sistema. Entonces, yo lo que quiero es agarrar este sistema y acomodar de manera que casi todo esté dentro de mi sistema. O sea, poner las masas, poner la cuerda y poner mi polea dentro del sistema. De manera que yo nada más lo que hago es que busco el L total del sistema. El L total del sistema va a estar compuesto por el L de la polea más el L de las masas, masa 1, más el L de masa 2. ¿Cuál es el eje de rotación? Eso es importante. El eje de rotación está acá, en el centro de la polea. Entonces vean que desde el centro de la polea hasta el movimiento lineal de la masa 1, tenemos una distancia R, y hasta la masa 2 también tenemos una distancia R. Y eso es importante. Entonces. ¿Profe? Sí. Ese eje de rotación igual se mantendría aunque la polea se pueda mover. Aunque la polea rote, dice usted. O sea, no sé, como que se incline. Digamos que M1 es más pesado, entonces que eso se mueve un poquito más hacia abajo. O sea, se puede mover de esa manera. Sí, digamos, la polea lo único que va a hacer es rotar, pero la distancia R no va a cambiar. Ok. Entonces, vean que el L total va a estar compuesto por el L de la polea, que sería I por omega de la polea, más el L de un objeto que se mueve linealmente. En este caso sería M2 por la velocidad del objeto por
R, que es la distancia lineal que hay desde. O sea, formalmente uno tendría que poner aquí R seno de zeta, pero sería seno de 90, porque entre la cuerda y el radio hay 90 grados. Entonces, no me afecta. Más M1. Ahorita revisamos los ángulos, los signos, perdón. M1 por la velocidad de 1, que es la misma velocidad de 2, o sea, va a mover igual, por R seno de 90. Entonces vean que estos son los momentos de cada uno de ellos. Los signos. Voy a asumir que todo el sistema se mueve para allá, en este sentido. Entonces, el momento de M2 va a ser, vamos a ver, R cruz, vamos a ver, la velocidad va a ir en ese sentido. Entonces sería R cruz P, sería R cruz P. Entonces para M2 tenemos un valor aquí negativo. Esto no lo había verificado. Aquí tenemos menos. Para M1 igualmente va a ser negativo, menos. Y para la omega, vean que gira a favor de las manecillas del reloj, por lo tanto todos son negativos. Aquí van todos negativos. De manera que L total va a ser igual a menos I por omega de la polea menos M2VR menos M1VR. Ahora sí, ¿cuáles son fuerzas externas? Profe, Sí, ¿por qué M2 era negativo? Bueno, es que según yo era positivo, pero digamos, ¿por qué era negativo? recuerde que L para 2, digamos, o bueno, para 1 también, va a ser igual a R cruz MV. La velocidad va en este sentido. El radio va en este sentido. Entonces usted hace R cruz V y me queda hacia adentro de la pantalla. O hágalo así. Para arriba R cruz V y le queda hacia adentro de la página. Por lo tanto, quedan negativos. Sí, yo no, bueno, no sé por qué lo confundí con, digamos, como si fuera la tensión, entonces pensé que era, sí, está bien. Sí. Puede ser un error que hay que tenerle cuidado, ¿verdad? Hay que pensar en velocidades y en la posición o este eje de rotación, ¿verdad? La distancia del eje de rotación. Y después la otra es la sumatoria de torques externos. ¿Qué torques externos existen? Bueno, no hemos hablado mucho de la posibilidad de que hubiera fricción, pero bueno, podría existir la fricción acá. Entonces, habría que incluir fricciones o se podrían incluir fricciones. Digamos que no hay fricción. Entonces, realmente la única fuerza que haría torque en este caso sería aquí el peso. Vean que a la Tierra no lo estoy incluyendo dentro del sistema. De manera que el único torque externo va a ser igual a M1G por R. De nuevo, porque ocurre a una distancia R del punto de rotación. Entonces, metiendo todo esto aquí al sistema, me queda la derivada con respecto al tiempo de L, que L está compuesto por menos I omega P menos M2VR menos M1 VR. Y esto es igual a la sumatoria de torques externos. El torque, nada más, lo otro que tenemos que ver es que ese torque también es negativo, porque es R cruz F, me queda también un torque negativo. Entonces, este torque de acá es menos M1G por R. Si hago la derivada de todo esto, entonces me queda menos I por alfa menos M2R por A menos M2R, perdón,
bueno, M1 y M2 por A. Y esto es igual a menos M1GR. Vean que la inercia, podemos cambiar la inercia y me va a quedar, ya lo voy a poner todo positivo. Asumiendo que es un disco, sería un medio de R, un medio de M de la polea por R al cuadrado alfa menos M1RA menos M2RA, y esto es igual a menos, no, ya están todos positivos, perdón, más M1GR. Cancelo un R para todas partes y además voy a agarrar este alfa y lo voy a cambiar como A entre R, de manera que me queda masa de la polea medios A más M1A más M2A, y esto es igual a M1G, de manera que la aceleración del sistema, la aceleración lineal, va a ser igual, ya voy, a M1G, M de la polea medios, más M1A, más M2A. Sí, ahora sí que M2A, perdón, no sé por qué lo Bueno, puse. yo, Es no que sé creo que si- hay una R que se fue ahí, que era cuadrada. Sí, lo que pasa es que cambié esta alfa por A entre R, y entonces la otra R se me canceló con la que quedaba. ¿Y el alfa en este caso a qué equivalía? Alfa es la aceleración angular del disco. El disco. ¿Y con qué lo había cancelado? No, yo nada más dije que alfa es igual a A entre R. A entre R. Sí, entonces al cambiar A entre R, esta R que está aquí se me cancela con la que quedaba acá. Ujú. Ok. O sea, nada más lo que Profe. hizo fue subir un valor. Sí. Profe, en ese mismo término ahí donde dice alfa por R cuadrado por, ¿qué es lo que dice ahí? H medios. No, esto era M, masa de la polea. Sí, esta M me quedó muy fea. Esta es masa de la polea. Pero sí es medios. Medio, sí. Profe, y ahí abajo no es que las aceleraciones como que sacamos factor común para que... Sí, aquí saqué a factor común las aceleraciones y mandé a dividir las masas que estaban sumando. Ah, claro, es que aquí esa no está. Sí, perdón. Perdón. Se me fue. Así. Entonces, si se acuerdan de cuando empezamos a ver torques, cuando empezamos a ver torques y ya teníamos que tomar en cuenta las contribuciones de las poleas, nos quedaban arriba las fuerzas presentes, algunas positivas, otras negativas, las que favorecían al movimiento iban positivas, las que iban en contra del movimiento iban negativas, y abajo la suma total del sistema, la suma total de la inercia del sistema. En este caso, inercia rotacional, y en el otro caso, las masas. Entonces, vean que tuanis, se simplifica muchísimo el problema. ¿Por qué? Porque si consideramos el sistema únicamente como la polea, voy a decir ahora que solamente es la polea. Entonces, si solamente es la polea, entonces ustedes tienen que hacer torques y tienen que hacer, aquí habría una tensión 1, aquí habría una tensión 2, tienen que calcular las sumatorias de fuerzas para cada una de las masas, hacer Newton, calcular tensiones, a partir de las tensiones sustituir en las ecuaciones de los torques de la polea y entonces resolver para las aceleraciones. Entonces vean que haciendo el sistema más grande y considerando el momento angular del sistema, las aceleraciones salen muchísimo más fácil, mucho más fácil que de la manera tradicional. Y esto es muy tónico. Ahora, ¿qué puede ser molesto? Digamos, que no solo les pregunten la aceleración, sino que les pregunten también por las tensiones. Si les preguntaran por las tensiones, entonces no hay quita, hay que hacer Newton también. Profe. Sí. Hay algo que no entendí, pero fue,
de un paso en específico para adelante y fue, o sea, cuando ya sacó los torques externos, cuando vimos que era nada más el peso con el radio, bueno, el seno de 90, bueno, no, Sí. no sé, no entendí por qué lo igualó, o sea, a la hora de igualarlo, solo derivó al lado izquierdo, el derecho lo dejó normal. Ah, porque eso es lo que me dice la ecuación. Es la derivada del momento con respecto al tiempo es igual a la sumatoria de torques externos. Ok, ya. Entonces yo solamente tengo que derivar al lado izquierdo. Ok. Derivar el momento angular, entonces de ahí sale. Y bueno, no sé, a mí me parece un método súper directo y súper fácil de resolver. Pero sí tienen que pensar en términos de momentos angulares. Recordando que estos de aquí son momentos angulares para movimientos lineales. Y este es el de rotación del objeto, de la polea propiamente. Bien. No creo que vaya a ver la parte hoy de giroscopios, que es lo de los trompos y esto del video que tengo ahí preparado también. Pero para la próxima clase va a quedar. Nada más bueno, sí, voy a ver nada más una parte más de conservación del momento angular. Que es el caso, la conservación del momento angular, que es el caso cuando la sumatoria de torques externos se hace cero. Si la sumatoria de torques externos es igual a cero, entonces el DL de T es igual a cero. Significa que L es constante y por lo tanto L al inicio es igual a L al final. Entonces, aquí esto se vuelve muy interesante porque se pueden analizar un montón de cosas. Pensemos, por ejemplo, es el caso del compañero que hablaba de la silla, que lo ponen a girar a uno en una silla. Y hay otra forma también interesante de ver cómo el momento angular se tiene que conservar. No solamente pensando en que haya otro objeto como la rueda, sino que también la geometría de ustedes cambia. Tomen, por ejemplo, ustedes se encuentran en una silla. Esta es la silla, según yo. No, esto no va a servir. Se va a ver muy feo. Vamos a ver. Tratar de hacerle aquí un 3D. Si una persona está sentada en una silla, esta silla tiene la capacidad de girar. Voy a hacerlo con los brazos abiertos a la persona. Como les digo, la silla tiene esta capacidad para poder girar. Entonces, él puede rotar, pero inicialmente está quieta. Inicialmente está quieto. Entonces, digamos que alguien le da un empujón para producir un torque, de manera que empieza a rotar con una cierta velocidad angular, omega. En el momento en que se mantiene con omega, velocidad constante, ya no hay ninguna otra fuerza externa, ya simplemente está rotando. Inicialmente se le dio un impulso angular, sí tuvo un impulso angular durante un instante, pero ya ahora está a una velocidad angular constante. Esta persona está con los brazos abiertos. Entonces, inicialmente, su momento angular, el inicial, va a ser igual a una inercia inicial y una omega inicial. ¿Qué puede ocurrir? Si ustedes tienen los brazos abiertos y de repente los cierran, ustedes cambian la configuración de posiciones de las masas y por lo tanto
esta inercia de acá cambia. Por ejemplo, si ustedes están con los brazos abiertos, ustedes tienen una inercia y cuando cierran los brazos tienen una inercia que va a ser menor, una inercia menor, porque la masa se va a concentrar más cerca de su centro de masa. Las distancias a cada uno de los puntos disminuyen, entonces ustedes van a tener una inercia que es menor. Es menor. Entonces, si L es constante, eso significa que omega tiene que aumentar. Por lo tanto, I inicial, omega inicial, tiene que ser igual a I final, omega final. De manera que omega final va a ser igual a I inicial, omega inicial, entre I final. Como les dije, I final, esta I final, es menor que esta I inicial. Por lo tanto, omega final va a ser mayor. Y ustedes van a empezar a girar más rápido. ¿A dónde ustedes pueden ver eso? En cualquier bailarín o patinador sobre hielo. O patinadora sobre hielo. Inicialmente están con los brazos abiertos, dando vueltas, se ve que dan la vuelta relativamente lento y de repente cierran los brazos y empiezan a girar rapidísimo. Eso es porque su inercia rotacional cambió, se hizo más pequeña y para conservar el momento angular, su velocidad angular tiene que aumentar. Y aumenta. Y también con los brazos abiertos tendrá más fricción, ¿no? Nah, pero es despreciable. Es despreciable por las velocidades a las cuales nos estamos moviendo. O sea, yo le creo que eso puede ser considerable cuando usted está cayendo en caída libre, desde cuando se está tirando en paracaídas, por ejemplo. Ahí abrir los brazos sí implica un mayor rozamiento porque la velocidad es muy grande. Estamos hablando de una fuerza de rozamiento que depende de la velocidad. Entonces, al ser velocidades grandes, esa fuerza de rozamiento sí es considerable. Pero con velocidades tan pequeñas con las cuales uno rota, no creo que sea tan considerable. Profe, Ajá. esto igual sea, pero porque, o sea, cuando no tienen los brazos abiertos el radio, se podría decir, de sus DM, que hubiera todo sujeto, básicamente, o bueno, un punto de enfermo, cualquiera, haría el radio más grande y más inercia, entonces le costaría más moverse, bueno, más rotar. Exactamente. Vean que la inercia depende del R al cuadrado. Entonces, pensemos en que ustedes pueden dividir el cuerpo humano en partes, en partículas, un tronco y extremidades. Que estas extremidades las voy a poner así, como puntos. Entonces, entre más cerca estén al eje de rotación, este R cuadrado se hace más pequeño. O bueno, no lo voy a hacer así, voy a hacerlo como la sumatoria nada más. Y igual a la sumatoria, qué feo me quedó esta sumatoria. Igual a la sumatoria de M por R al cuadrado. Entonces, vean que este R se haría, si este R es más pequeño, está más cerca del eje de rotación, la inercia va a ser más pequeña. Si está muy largo, si ustedes abren los brazos, el centro de masa de los brazos se mueve más alejado del eje de rotación, por lo tanto la inercia va a ir aumentando. Y al ser la inercia más grande, entonces va a ser más difícil moverlo, claramente. Entonces, igualmente, si ustedes cierran los brazos y después los vuelven a abrir, entonces inmediatamente detienen el proceso. Y si tienen una silla de oficina que gira, hagan el experimento. Para poder hacerlo, como van a ir a velocidades muy lentas, sí les aconsejo que usen alguna mancuerna o pesas en sus brazos para que les dé más masa a sus brazos. Entonces ustedes abren los brazos con las mancuernas, no me están viendo los brazos, pero bueno, abren los brazos, le piden a alguien que lo empuje, ustedes empiezan a girar y en cierto momento cierran brazos y van a sentir cómo aumenta la velocidad angular considerablemente. Es uno de esos experimentos súper divertidos y que normalmente, si no lo hacía en el laboratorio, lo hacía en clase. Pero bueno, ya no hay presencialidad.
Bueno, Pero pero ahorita no. los invito a que lo hagan en la casa. Díganle a alguien si tienen la posibilidad de una silla de estas que gira. Yo, por ejemplo, aquí no tengo sillas que gira. Pero si tuvieran alguien si tuvieran una silla que gira y alguien que los empuje, entonces, o que los ponga a rotar, entonces pueden hacer experimentos muy, muy sencillo de hacer. Pónganse algún peso nada más en las manos para que sea más evidente. Eso sí, tengan mucho cuidado, se pueden marear. Cuando cierran los brazos uno tiende a marearse. Uy, sí, ya Melanie ya lo puso. Sí, cuidado, perdón, no advertí eso. Uno se marea. El cambio ese de la velocidad angular uno se marea, pero es divertido. Bien, la próxima clase seguimos con más ejemplos y más que todo con las consecuencias, no, pero las aplicaciones de momento angular. Y ahora lo que queda es hacer el quiz. Ya el quiz está ahí. Es un quiz muy, muy, muy sencillo. Bueno, y la otra cosa que tenía que anunciarles era que les puse un documento de mediación virtual sobre las notas digamos, las notas parciales hasta el día de hoy. Creo que todos los que están en clases, o sea, todos los que están viniendo a clases, todavía tienen posibilidades. Algunas más remotas que otras, pero yo lo reconozco bastante, el hecho de que estén todavía en clases. Entonces, sigan pulseándola. Yo sé que es difícil, pero sigan intentándolo, no desmayen. Si hay posibilidades, la esperanza es lo último que se pierde. Entonces, bueno, si no lo han visto, busquen el documento, está ahí abajo de las clases mías. Notas parciales, creo que se llaman. Hay dos columnas. Hay una columna que dice nota, que es la nota que tienen hasta el día de hoy acumulada, digamos. Y después dice nota máxima, que es la nota máxima a la cual pueden aspirar si tienen 100 en todo lo que hace falta. Quizzes, tareas y examen. Entonces, para que entiendan, creo que son 32 puntos lo que hacen falta de evaluarse. 20 del examen, 1% de un quiz más, creo que nos queda para hacer un quiz más. Entonces es un 1% del quiz. Al final va a quedar que cada quiz vale un 1% aproximadamente. Y una tarea que vale 13%. O no. No Las era tareas. que cada tarea valía 10%. Sí, cada tarea vale 10, gracias. Sí. Entonces sí, nos quedan 32% todavía de sumar. Entonces a la nota máxima es simplemente la nota que tienen acumulada más 32. Ok. Básicamente es eso. Para que lo revise. De acuerdo, hagan el quiz. Voy a darles todavía un poquito más de tiempo por si acaso, pero creo que es suficiente tiempo. Y si lo deja hasta las 5:15, que ya son las 5:04. El quiz 9, ¿ah? Sí, a las 5:15 creo. Si terminan el quiz ya pueden salirse. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por venir.